¿Te atreverías a caminar 5 días hasta llegar a Machu Picchu? Yo sí, pues casi no lo cuento. En este video te quiero platicar mi experiencia haciendo el trekking de 5 días que comienza en Laguna Matay y terminas en Machu Picchu, incluyendo el mal de altura que me dio y mi hermano que se perdió a mitad del camino. Y si no has visto mi video donde preparo el aguachile con inspiración en Perú, aquí te lo dejo porque ahí platico un poquito sobre todo lo que vivimos. Ustedes saben que un viaje empieza desde que lo estamos planeando. Entonces yo quisiera platicarles también por qué fue que decidimos hacer esta ruta. La primera fue... Ella no encontró las razones. Este viaje íbamos 10 personas, pero solo nosotros 3, que fue mi hermano, mi esposo y yo, decidimos hacer esta ruta y luego ya nos íbamos a integrar con ellos porque fueron como 12 días. Pues yo creo que lo dejo para una segunda parte. Volviendo al trekking, puedes hacerlo de más o de menos. Creo que también hay hasta de 3 días. Y también ahí varían los precios porque pues depende también en el hospedaje que te vayas a quedar, qué es lo que vas a ver y todo. De verdad hay muchísimas rutas en Perú. Ellos ya tienen todo armado. O sea, tú prácticamente solo vas a sufrir, digo a caminar. Ellos se encargan de todo, de las comidas, cenas, desayunos, alojamiento, pasan por ti, tú solo tienes que llegar a Cusco. Y ahí es donde empieza nuestra historia. Nosotros salimos de Guadalajara, hicimos escala en Cancún y llegamos a Lima. Estoy siendo muy detallista porque creo que eso importa. El vuelo de Cancún a Lima salías a las 12 de la noche, o bueno, de la madrugada, y llegabas a las 5 o 6 de la mañana a Lima. Ya en la tarde, creo como a las 5 era nuestro vuelo a Cusco. Obviamente llegas con hambre, comimos, y como no habíamos tenido oportunidad, parte del equipo de los guías nos dieron una plática de pues qué era lo que iba a pasar, platicarnos los detalles, si teníamos dudas y todo eso. Nos dio como las 11:30 de la noche y prácticamente nos dijo, no, pues ahora sí que ya duérmanse porque van a pasar por ustedes a las 3 de la mañana. Entonces ya para eso ya llevamos 2 noches desvelados o que no descansábamos. Me acuerdo que yo me desperté a las 3 de la mañana y dije, chin, ya van a pasar por nosotros. Entonces desperté a mi hermano y a mi esposo. Rápido hay que arreglarse y justo cuando nos estábamos arreglando que nos habla el guía. Oye, ya estamos aquí por llegar a su hotel, pero como están arreglando no podemos llegar. O sea, van a tener que caminar un poquito para poderlos recoger. Y ya en eso estábamos terminando de arreglar la maleta cuando, sorpresa, mi esposo dice, no encuentro mi cartera. Y todo, no manches, entonces ya empezamos a sacar todas las cosas así como locos, buscando la cartera y el guía cada 3 minutos nos hablaba. ¿Por dónde van? Y mi esposo, no, ahorita ya estamos aquí caminando. Y pues cuando nosotros estábamos con el cuarto de cabeza, hasta que una de esas nos dijo, oye ya, o sea, si no llegas ahorita, nos vamos a tener que ir porque hay que recoger a más personas. Ya para esto nos habían esperado como 20 minutos. No sé qué pasó que hasta el fondo, en una bolsita ahí medio escondida estaba la cartera. Salimos así, que no traía ni suéter, en el camino me lo iba poniendo y corrimos como unos 5 o 6 minutos hasta llegar al punto. Y ya para eso pues me subo al carro y yo sentí que se me venía el mundo encima. O sea, me empezó a doler la cabeza, el estómago revuelto y todo. Pues sí, pues es por la altura. Cusco está como a 3,500 más o menos sobre el nivel del mar, entonces ya ahí la altura pega. En sí ese camino iba a ser como de 3 horas y media y a la mitad nos íbamos a parar a desayunar. Iba muy mal, o sea, ya ahí todo mal empezó. Ya una vez llegando al punto donde vas a iniciar, estás como a 11, 12 kilómetros del primer campamento. Te dan unos minutos para que agarres tus cosas y vámonos a caminar. Todo me pasó por la cabeza. Dije, ¿cómo se me ocurre hacer este trekking? Pues dije, vamos a seguir. Y lo que pasa es que el mal de altura te da por falta de oxígeno. Y pues después de ir caminando, ir disfrutando un poco, pues llegamos al campamento, que es este lugar. Comimos, descansamos un poco y luego subir del campamento a la Laguna Matay. Creo que aquí mi cara lo dice todo. Y justo que nos empieza a caer aguanieve. Y estaba muy emocionada. Nos tomamos fotos y todo y pues vámonos de regreso. Llegas a tu cena y a dormir. El segundo día empezó temprano. Bueno, todos los días de hecho. Y se me hacía muy curioso porque llegaba el guía y tocaba tu puertita. Y te decía, Cócati. Ahí me dieron la opción que si me sentía muy mal, podía tomar un caballo. Y yo no quería porque dije, ay, pues si estoy viniendo a caminar, como que voy a tomar un caballo, ¿no? Pero el cuerpo no daba. Y no daba por físicamente, yo creo que sí hubiera podido, muy lento, pero hubiera podido. Ni ella misma se lo cree. Pero la cabeza, o sea, me estallaba la cabeza. Decidí tomar el caballo, pero iba tomando unas rutas que no, hombre. Si daba un paso en falso, nos caíamos. Y aparte que van todos así pegaditos. Atrás de mí iban otras personas y adelante. Y ya entre que vas ahí con el malestar y que en el caballo y todo, pues bueno.
ya me dejaron arriba y llegas hasta, digamos que el punto más alto, que es Abras Alcantay. Creo que ese punto está a 4600 sobre el nivel del mar, y justo ahí el guía nos dio las instrucciones. Yo juraba que mi hermano estaba escuchando porque estaba a un lado de mí, y eso es importante porque de ahí pasó una historia que yo creo que jamás la va a olvidar él tampoco, porque nos dijo el guía: ahorita ya vamos a empezar a bajar a la primer cabaña que viéramos, ahí nos teníamos que detener para comer. Entonces pues los demás del grupo se adelantaron. Yo me detuve unos momentos durante la bajada para llorar porque no podía con mi alma, y ya pues terminamos llegando a la cabaña, cuando de repente nos dice una de las chicas del grupo: Axel. Yo escuché eso en mis oídos. Beep. Dije, ya, o sea, algo pasó, algo malo, ¿no? Pues yo me puse toda histérica, dije, ¿cómo que Axel no está? Y les dije, pues entonces, ¿cómo podemos hablarle? ¿Cómo podemos saber si está bien, no? Entonces ya el guía dijo, no, pues déjame ver si puedo contactar con los otros guías. Y ya total, pues les hablo que no estaba mi hermano. Entonces me dijo el guía, seguramente tu hermano se adelantó, dice, pero pues va a llegar un punto que ya no va a ver a nadie, porque hay varios en ese momento, y pues cada quien se va a meter a su cabaña a comer. No, a mí me cayó súper gordo, dije, ¿qué? ¿Cómo es posible que no le importe, no? Entonces yo estaba, no, voy a ir por mi hermano, pero me sentía mal. Y ya mi esposo me dijo, no, si quieres yo voy. Y ya yo me quedé ahí esperándolo, de los momentos más eternos, porque dije, ¿qué hago? O sea, no tengo ni señal, nada. Y en eso vi un letrerito que decía que por, creo que 5 soles o algo, te podías tomar internet. Y dije, no, voy a hablarle a mis papás, ¿no? Y ya estaba a punto de pagar cuando solito se me iluminó la cabeza y dije, a ver, ¿para qué le hablo a mis papás? Dije, los voy a preocupar, no van a poder hacer nada porque estamos en medio de la nada, pues no tiene caso que les diga. Me tranquilicé, fui y me comí mi sopa, y ahí conocí a unos argentinos, era el papá y que iba con su hijo, y ya pues el señor me vio súper preocupada y me empezó como que a sacar plática para que me relajara, y me dijo, no, tu hermano va a estar bien y no sé qué. Pues son esas personas como que siempre las recuerdas de los viajes. Y ya pasó un ratito y en eso aparece mi esposo sin mi hermano, y yo dije, ching, no lo encontró, porque lo vi a lo lejos. Y ya en eso se me acerca y me dice, no, pues sí, ya encontré a tu hermano, solo que está más abajo, ¿no? Porque toda esa camina era de bajada. Me quedé ahí esperando a mi hermano y en eso lo vi a lo lejos que venía subiendo. Y al momento de que nos acercamos, estaba bien feliz, le dije, pero sí le pregunté qué había pasado y me dijo, no, pues es que yo no escuché nada. Y bueno, pues ya ni modo, ¿no? Hay que seguir. Comimos rapidísimo y pues a seguir la ruta porque ya los demás se habían adelantado. Faltaban como otros 10 kilómetros y ahí entendí por qué el guía nos había dicho que pues lo dejáramos que se siguiera, porque la mitad del camino era de bajada, digamos que medio técnica porque estaba llena de piedras, y eso hace que el camino sea duro. Si no tienes bien las rodillas pues te las terminas ahí lastimando, y tal cual eso pasó. Ya mi hermano, terminando esa bajada, no aguantaba sus rodillas. Todo lo que restó del camino se nos hacía eterno, pero creo que es de los momentos más especiales que he vivido con mi hermano, porque íbamos echándonos porras en terminar, íbamos disfrutando de las vistas, íbamos platicando, y ya pues llegamos al campamento, cenamos, nos fuimos a dormir. Y para esto, otra cosa muy importante, cuando yo estaba haciendo mi maleta, a mí se me ocurrió echar la manta térmica, que es esta de aquí. No abarca mucho espacio y de hecho yo no le tenía mucha fe. Dije, ay, ¿cómo es que te va a calentar ese pedazo de aluminio? Y la verdad es que eso fue mi salvación, porque esa noche, como tenía el cabello húmedo de que me había bañado, pues como que no podía contener el calor. Yo tenía muchísimo frío y esa fue la que me ayudó a poder dormir y que se me quitó el frío. Y pues ya el día 3 fue de más caminata. Sí fueron, creo que menos kilómetros, fueron como 5 o 6, pero ya pasabas de estar digamos que en la montaña, a ya estar en la selva. Justo nos tocó lloviendo y todos esos caminos eran en una vereda un poco angosta. A un lado o más abajito pasaba un río, también unas vistas espectaculares de la selva, viendo animales. A mí me encanta caminar bajo la lluvia y en ese tipo de lugares que de repente ves la neblina y todo. Y llegamos al campamento donde tenían cultivos de café. Nos dieron una explicación de cómo se cosecha el café y todo el proceso hasta que llega tu taza. Ya de ahí comimos y sorpresa, esa tarde fue de pura relajación porque nos llevaron a un balneario de aguas termales y con las piernas tan cansadas, meterte al agua calentita pues
Creo que fue el mejor cierre para ese día. El cuarto día ya era como que el último tramo. Dentro de la ruta incluyen subir a un mirador donde a lo lejos puedes ver Machu Picchu. Y la otra opción era que te llevaran en una camionetita. Yo me fui por esa opción, también mi hermano, porque no aguantaba el dolor de las rodillas. Y ya llegamos a un tipo restaurante que es esperar al otro grupo, a los que sí habían decidido irse al mirador. Mi esposo era uno de ellos. Y en lo que nosotros los esperábamos, pues estuvimos ahí en unas hamacas pidiendo comida, descansando. Entonces estuvo muy a gusto. Llegó la otra parte del grupo, comimos, nos relajamos un rato y pues a seguir caminando. El último tramo donde cruzas la hidroeléctrica hasta Machu Picchu Pueblo o Aguascalientes. Increíble porque ves pasar el tren, ves también algunas partes de Machu Picchu, pues digamos que desde abajo. Es también una caminata, si no quieres ir tantos días, que creo que sale de Ollantaytambo hasta Aguascalientes. Está muy bonito, vas por la selva, ya digo, vas a un ladito de las vías del tren. Y ya llegando a Aguascalientes, ese día sí dormimos en un hotel, que se agradeció muchísimo. Ya el quinto día prácticamente solo que conozcas Machu Picchu. Y para subir hasta allá puedes subir caminando, que si es un ratillo, es como una hora. Es pura subida. O puedes subir en un autobús. Prácticamente te dejan en la entrada. La primera vez que fuimos era entrada libre, pero ahorita ya hay circuitos y te tienes que formar según el circuito que hayas elegido. Yo iba mucho más emocionada porque mi hermano lo iba a conocer. Y ya al final puedes decidir bajar de nuevo en camión o caminando. Ahí la verdad se los debo, no me acuerdo. Que también es muy recomendable, si ya subiste en camión, pues que tal vez puedas bajar caminando, si tienes la condición, porque si no también terminas sin rodillas de tanto impacto. Y ya de ahí tomamos el tren que es de Machu Picchu, creo que a Cusco. Ella estuvo rogando por regresar en tren y aún así se quedó dormida. Esta aventura me retó, como muchas otras cosas que he hecho. No fui ni la más preparada ni la más rápida o atlética, pero lo logré, terminamos esa ruta. También sé que para mi hermano fue un gran logro haber terminado, porque pues sí, fueron momentos donde tienes que batallar, tienes que luchar con tu mente porque tu cuerpo te dice que te detengas, pero pues tienes que seguir. Es una ruta que recomiendo muchísimo, más si te gusta estar en contacto con la naturaleza, si te gusta caminar, ver los paisajes. Esta ruta es increíble y como te mencionaba hay muchas otras. Si te interesa hacer esta ruta me puedes mandar mensaje y con gusto te ayudo. Y si no, también te dejo algunas opciones en la descripción. Y ahora me gustaría saber, ¿tú te animarías a hacer este trekking o ya lo has hecho? Tal vez no este de 5 días, pero has hecho algún otro. Y bueno, si te gustó mi video, te invito a que le des like, que lo compartas con la persona que te gustaría ir y te invito a suscribirte a mi canal porque voy a subir la segunda parte del viaje. Muchas gracias por ver mi video. Adiós. Let's go. ¿Saben? Llegamos a Lima. Entonces, que es coca de té de coca, que es té de coca. Y ya llegamos al campamento. Y en ese campamento, ya llegamos al campamento. Y llegamos de esos momentos. Para empezar la luna. Y para subir a Machu Picchu. ¿Quién se portó bien ahora, eh? ¿Quién se portó bien ahora?